bienvenidos jóvenes a una edición más de Anclaje 619. Dios te bendiga, Fernanda, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Amén, Dios te bendiga, Isaac. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. A ver, Fer, cuéntanos cuál es el tema que tenemos para esta. El tema de esta noche es muy importante para nosotros como jóvenes. Vamos a estar aprendiendo de las nuevas maneras de compartir el Evangelio. Isaac, tú cuéntame, para ti, ¿qué son formas de compartir el Evangelio? Pues fíjate que yo soy de las personas que yo creo que para mí evangelizar es que vayas a un parque, le des un tratado y le digas a la persona, el Señor la ama o Dios lo ama y oras con él, por él y se acepta a Cristo, que bueno, y si no, pues mismo el Señor va a hacer la obra más adelante. Ese es de mi pensar. No sé si habrá otro método, otra manera de acercarte a las personas para poder llevar el Evangelio del Señor. Sí, y vamos a estar compartiendo esta noche diferentes métodos de cómo poder acercarnos a las personas. No todas podemos acercarnos a ellas de la misma manera. No es lo mismo compartir el Evangelio con un niño pequeño, con un adulto o con un joven. Y también vamos a aprender cómo poder compartir el Evangelio con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos y nuestra familia. Así es que invitamos a que no se muevan de sus asientos, que puedan compartir en línea en sus redes sociales. ¿Te parecemos si comenzamos ya? Comencemos. Dios les bendiga, jóvenes, bienvenidos a una nueva sección de alabanza. Este día queremos compartir con ustedes el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, el Señor nos llama a estar siempre gozosos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No importando la circunstancia, el momento, el Señor nos hace una invitación en esta noche a alabarle gozosos con todo nuestro corazón. Así que les invitamos que en su casa se puedan unir con estas alabanzas. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. En la sangre que Él vertió hay poder
corazón canta y expresa que el Señor está vivo. Tenemos a un Dios alegre. Así que este es un momento muy propicio para expresarle al Señor ese gozo desde nuestro corazón y decirle que le amamos, que lo anhelamos día tras día, que Él es el centro, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez se han imaginado qué sería de sus vidas si Dios no estuviera presente. ¿Qué sería de ustedes si Cristo no hubiera llegado ese día a extenderles ese amor, esa misericordia? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué hubiera sido de nosotros si su amor no nos hubiera alcanzado? Vamos a decir al Señor que le amamos con todo nuestro corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera Dios que me ama y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera al Dios que me ama. Puedes decirlo con tus labios: Señor, te amamos, Padre. Estamos, Señor, agradecidos por tu obra, Señor, en nuestras vidas. Y hoy, Señor, respondemos a tu amor diciéndote, confesando, Señor, con nuestra boca que te amamos, Padre. Digámoslo una vez más: Cristo, Señor, yo te amo. Te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie, Jesús. Si no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera
llegamos, Señor, y hemos encontrado ese lugar donde podemos llegar, Señor, para que tú, alfarero, trabajes, Señor, en nosotros. Hemos llegado, Señor, a este lugar con el propósito, Señor, de buscar tu rostro, Padre, de buscar, Señor, tu presencia, de poder, Señor, entrar en amores contigo, Padre, y expresarte que nosotros, Señor, anhelamos de ti, Señor. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar, porque solo tú sabes consolar, porque solo tú sabes consolar. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, somos parte, Señor, de tu rebaño. Anhelamos, Señor, que tú nos visites, Padre, día tras día, y que tu voluntad, Señor, sea perfeccionada en cada uno de nosotros. Padre, entregamos, Señor, este tiempo creyendo que tú estás, Señor, pendiente de la adoración que tus hijos, Señor, elevan. Te agradecemos, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor, hasta este día en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los jóvenes que están, Señor, sintonizando este programa. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu fidelidad permanece para siempre. Te invitamos a que continúes con nuestro programa Anclaje 619. Buenas noches, jóvenes, continuamos con más de nuestro programa Anclaje 619. Estamos contentos de poderles tener una semana más con nosotros. Hoy es un tema bastante interesante el que vamos a tener y estamos contentos porque tenemos a un invitado con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Gracias, Rodri. Bueno, un saludo para todos los que están viendo y escuchando ahí Anclaje. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar temas interesantes. Ya me estuviste dando un preview de lo que vamos a hablar y me parece bastante interesante. Vamos a ver qué se queda por todo. Rafa, ya es segunda vez que te tenemos con nosotros y realmente pues es un privilegio poderte tener aquí, poder compartir contigo. Fíjense que esta noche queremos poder abordar
algo que dentro de nosotros como jóvenes y dentro de la iglesia lo vemos bastante lejano, como que si eso no fuese para nosotros, Rafa. Y es acerca de algo que el Señor le dijo a sus discípulos. Y fíjense que es bastante curioso la manera como el Señor se los expresaba, porque no le dijo, pues necesitan, ¿verdad? No les dio como requisitos antes para poder llegar a hacer eso, sino que el Señor se los dijo explícitamente antes de que Él ascendiera a los cielos, que hicieran discípulos. Y eso es lo que queremos hablar esta noche, id y haced discípulos. Rafa, hoy en día estamos viviendo un contexto bastante complicado y difícil, no solamente dentro de nuestra sociedad, sino más específicamente dentro de los jóvenes. Estamos viendo casos en los cuales los jóvenes, aún dentro de la iglesia, pero están atravesando momentos complicados en los cuales el enemigo, a través de lo que pues ha sucedido, ¿verdad?, a nuestro alrededor, está propiciando muchas cosas, en los cuales jóvenes, incluso jóvenes, como bien lo decía, que han escuchado del Señor, están recurriendo al suicidio, están recurriendo a diversas prácticas en las cuales pues les está llevando a la muerte, como bien le dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como jóvenes que conocemos del Señor, que estamos dentro de la iglesia, para poder cambiar esta realidad con la cual nos estamos enfrentando hoy en día? Y es aquí donde viene la necesidad de poder hablar y anunciar el Evangelio. No sé qué pensás. Fíjate que hay un tema bien interesante que yo pues he escuchado mucho, y es que, ya que hablabas de los pecados que están afectando a los jóvenes dentro de las iglesias, hay un dato que se lo escuché, le robé el dato a Andrés Corzón, no sé si... Pero se vale robar un poquito. Se lo robé el dato, donde dice que el 65% de los jóvenes son activos dentro de la iglesia, son jóvenes adictos a la pornografía, entre mujeres y hombres. Entonces, solamente eso te revela un dato que está paralizando, creo yo, a la juventud de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Entonces, yo creo que, y eso le pasa, bueno, somos cristianos, muchos somos cristianos de segunda generación. Los cristianos de primera generación son los que prácticamente, bueno, por lo menos aquí en El Salvador, iban al bus y en el bus, vamos a predicarle a toda esa gente y vamos a tirarles la palabra en la cara y que así sepan y que lleguen al Evangelio y todo eso. Pero los cristianos de segunda generación, ¿verdad? Somos aquellos cristianos que crecimos en la iglesia porque nuestros papás nos llevaron. Exacto. Porque nuestros papás nos llevaron, entonces nuestra forma de nacer de nuevo o de conversión creo que fue menos impactante, porque no sé si vos, bueno, yo nada menos tuve ese problema en el que yo pensaba, yo decía, Dios mío, yo veo que estos hermanos tienen grandes testimonios y eso impacto. Justamente te iba a decir, que hay mucho joven dentro de la iglesia, Rafa, y esto es algo que en otras ocasiones creo que lo hemos mencionado, pero hay mucho joven dentro de la iglesia que, si bien es cierto, está en la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Exacto. Porque han sido parte de esa generación en la cual la llevaban a la iglesia, se acostumbraron a vivir en la iglesia, les agrada estar en la iglesia, tiene a sus amigos dentro de la iglesia, pero nunca ha conocido al Señor, ¿verdad? Exacto, y creo que también aquí es también importante separar, bueno, yo lo pienso así, Rodri, pero hay algo muy diferente entre nacer de nuevo y la conversión, lo que nosotros llamamos Él es convertido. Yo pienso que alguien puede decir, yo nací de nuevo, sí, y ese es un momento en el que vos reconociste por obra del Espíritu Santo, reconociste al Señor Jesucristo y vos dijiste, el Señor Jesucristo es real. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Y ese momento en el que reconoces, ese es el nacer de nuevo, pero el proceso de conversión es paulatinamente, ¿verdad? Eso va con los años. Entonces, yo lo que te decía, para seguir con lo que te estaba expresando, era que yo tuve también ese problema de, bueno, yo no tengo ningún testimonio impactante donde yo estaba porque en las drogas. Dentro de la iglesia. Exacto, yo estaba en las drogas y Dios me recogió de
de lodo cenagoso, yo mire, en una cuneta estaba, no, y entonces yo dije, ¿será que yo soy Se vi en el Moisés, me traía en nacido la de iglesia. nuevo? ¿Será que yo soy nacido de nuevo? ¿Qué? Dije yo así va. Pero me di cuenta de eso, que yo recibí al Señor Jesucristo, pero crecí también en una cristiano de segunda generación, donde tal vez el evangelio entró un poquito más light, como lo conocemos, porque vos hablabas de ir y hacer discípulos, decías al principio, y como los jóvenes pues están pasando tantos problemas de pecado que los paraliza, y el ir y hacer discípulos solamente se lo están dejando a los pastores que ya están grandes, y uno es como que bueno, la verdad es que a mí me gusta ir a la iglesia y voy a ser parte del ministerio de alabanza o del ministerio de multimedia, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero te quedas hasta ahí, y el ir y hacer discípulos o el evangelizar como que ya es un tema que para nosotros se queda paralizado, ahí no entra, o sí, está bien, siento que ahí está el tema, pero no, me voy a ir más por alabanza, ¿verdad? Yo aquí no quiero salir y estar evangelizando a la gente, porque eso me mencionabas al principio, ¿verdad? Entonces, creo que sí, lo primero que tiene que reconocer la iglesia para poder hacer efectivo ese mandato del Señor Jesús es eso, que hay pecado dentro de la iglesia, pero que no debemos paralizarnos, porque el pecado lo que hace, creo yo, es eso, paralizarte, te mete culpa, te mete mucha vergüenza. Uy, la culpa te lleva a la muerte. Así es. Te lleva a la muerte. Hablando no del contexto físico, pero es espiritual. La culpa es la cadena más fuerte que el enemigo ocupa para poder detener a cualquiera. Y mucho más dentro del contexto de los jóvenes. Eso es algo de que uno normalmente, a nuestros amigos, ya no los vemos en la iglesia. Es como, hey, ¿qué onda? ¿De dónde venís? Pues ya venís de Egipto, ¿verdad? Entonces, cuando no sabemos realmente con qué cosas están batallando y están luchando. Entonces, esta no es una realidad lejana, Rafa. Eso está alrededor de nosotros, y aunque lo ignoramos porque es algo muy oculto y que no se mira, pero me encantaba algo de lo que tú decías, y es que debemos de estar conscientes que esto es una realidad tangible dentro de nuestras iglesias. Así es. Entonces, es algo que creo que el liderazgo de la iglesia tiene que ser consciente y responsable que existe ese problema. Y lo que pasa es que nada más no estamos preparándonos para tratar esos temas. Ahora creo que el evangelio no solamente se trata de la salvación y del Cristo ya viene, sino que de la restauración completa de la persona y la restauración ahí. Entonces a veces creo que el liderazgo se está limitando un poco a la predicación tradicional, pero hay otros temas. Hay otros temas como la droga, los complejos de inferioridad también, que a veces afectan a los jóvenes, y así nos podemos alargar, ¿verdad? Pero fíjate, Rafa, que eso, por lo menos los ejemplos de esas temáticas que tú me decís, eso es algo que muy difícilmente se pueden resolver, hablándolo no solo de parte del liderazgo, sino también nosotros como jóvenes que hemos creído en el Señor, que conocemos al Señor. Esos son temas que no se pueden abordar lejanamente con alguien. O sea, si queremos ayudarle a alguien que está, por ponerte un ejemplo, sumergido en la adicción de las drogas, necesita realmente tener un seguimiento cercano a la persona. Y es aquí donde quiero abordar el siguiente punto. De que en el mandato que el Señor hizo fue, vayan y hagan discípulos, pero normalmente esto nos quedamos únicamente como ir y expongan la palabra, y hasta ahí solamente llega mi labor. Pero el Señor no fue eso lo que dijo, sino que dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces ya el hacer discípulos ya es otra fase que incluso podríamos decir que entra en esa etapa que tú bien lo mencionabas y me encanta, que es en la conversión. La conversión que no se toma pues un día, ¿verdad? De la noche a la mañana pasó mis pecados, mi viejo hombre y todo lo que yo traía, no, sino que eso es algo que conforme a nuestro caminar y vamos creciendo a medida, eso se va cayendo. Pero aquí, como repetía,
vuelvo al punto donde necesitamos nosotros hacer discípulos, a poder abordar estas temáticas, Rafa, pero de manera cercana con el joven, no lejana. Hablando en el contexto de los líderes, como tú bien lo decías, nos hemos acomodado. Estamos acomodados y únicamente damos la palabra, pero no queremos involucrarnos a la vida cotidiana de ellos. Necesitamos ser un buen pastor que pastoree ovejas. Claro. Pastoree ovejas. Yo creo que hay que marcar la diferencia y es bueno marcarla porque creo que hasta el momento en la iglesia cristiana no se hace esa diferencia entre la evangelización y el discipulado. La evangelización, yo el día de mañana, hace poco mi jefe dice que tuvo una experiencia muy bonita y él la posteó en Facebook y dijo una cita divina. Dice una cita divina. Él iba en el supermercado y dice que de repente vio a un amigo como de la infancia y ese amigo, o sea, lo vio y todo eso y como que él hizo así, pero rápido se pasó el amigo. Pero el punto es de que el amigo lo andaba buscando en el súper. A él lo andaba buscando. Cuando lo vio, empezó a buscarlo y todo, hasta que lo encontró y le dijo, mira, fíjate que me siento muy solo, tengo un gran vacío en el corazón. Te lo estoy parafraseando porque en realidad era todo. Tengo un gran vacío en el corazón y yo la verdad es que necesito una palabra. Entonces dice que en ese momento él le hizo el llamado. Le hizo el llamado y le dijo, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y él le dijo, sí, le quiero entregar mi vida al Señor. Hicieron la oración ahí en el supermercado. Y bueno, es como que le dijo, gracias de verdad que recibí al Señor Jesucristo y todo eso, ok. Pero no se volvieron a ver. Yo creo que a esa acción se le llama evangelización. Yo puedo ver a una persona que está muy necesitada y decir, bueno, vamos a orar para que... Pero ya discipulado es otra cosa, es un acompañamiento. Y yo creo que esa es la diferencia y es el discipulado es el verdadero desafío para nosotros, los cristianos. Porque como Pablo a Timoteo, o sea, venite, ¿no? Y tenés que estar conmigo ahí y enseñándole de palabra del Señor y todo eso. Pero una vez escuché a un gran evangelista, él ya murió, pero se le calculan a él como más de 84 millones de conversiones en África. No sé si lo escuchaste mencionar, Reinhard Bonnke, sí. Alemán. Sí. Y una vez le preguntaron a él, sí, son demasiados conversos, le dijeron. Pero ¿y todas estas personas? Le dijeron. ¿Después qué? Después de que fue la cruzada evangelística, ¿y estas personas qué? Y él hablaba de su ministerio, que él era evangelista. Y él decía, pues que se encarguen las iglesias locales, de discipularlos, porque si yo me detengo a discipularlos no voy a terminar nunca. Y hay un pastor muy, muy querido de México. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco en una capacitación de líderes que se llama History Maker. Y el pastor Ramiro Orellana decía que él tiene a sus discípulos y cada año él se propone, porque él ya calculó después de toda la experiencia que le ha dado el ser pastor y el discipular a personas, que él se toma un grupo de 2 o 3 personas para discipular en el año. No porque y dice, y eso que yo ya tengo mucha experiencia en discipular, pero para ustedes, porque nos estaba hablando, éramos todos líderes los que estábamos ahí, pero para ustedes que tal vez no están acostumbrados a ese trajín, yo les recomiendo que discipulen a una persona, porque es que es un acompañamiento total. Es el hecho de que yo voy a llamar en la mañana, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? El lunes y el miércoles planeamos una salida para ir a tomarnos un café, preguntarle cómo está, si tiene problemas con su familia,
ayudarle a encontrar la solución de esos problemas. Es un acompañamiento y esa diferencia creo que es la que se tiene que marcar, y ahí es donde entra el desafío de nosotros los jóvenes cristianos, que no queremos involucrarnos. Mira, pero me encantaba el ejemplo que, bueno, la experiencia que nos contabas del supermercado, porque fíjate que muchos creemos que la parte del discipulado se encierra dentro de la iglesia, hablándolo de la parte física de la iglesia, pero realmente ahí no se discipula, se discipula afuera. Entonces, ni el evangelismo, ¿verdad? Ni el evangelismo del fuerte es dentro de la iglesia, pero tampoco la parte del discipulado, porque es un acompañamiento en la vida realmente, aquel recién convertido, o por qué no, aquel que aunque ya nació de nuevo, pero quizás nunca hubo un crecimiento porque nadie lo acompañó, no hubo nadie que pudiera estar, vea, así, dándole el proceso adecuado y hablándole de la palabra. Entonces, aquí es donde volvemos a quedar lo que tú decías al principio. En aquel entonces se creía, ¿verdad?, que la parte del discipulado era, hey, es el domingo que yo te invito para ir a la iglesia, pero no solo es el domingo. La parte del discipulado incluye, es como por un banco por ahí, ¿verdad?, que dice 24/7, entonces más o menos algo así parecido. La parte del discipulado y es involucrarte en todos los aspectos de la persona. Entonces, y mira, y la parte del discipulado no es solamente hablándolo del tema meramente espiritual, vea, que nos vamos a reunir para leer la palabra, aunque claro que se puede hacer, pero si no es, mira, hey, vamos, esto y lo otro, vea, salir. Es que fíjate. Entonces, que es como ser un amigo realmente. Somos seres integrales. Exacto. O sea, es que a veces todo lo llevamos allá, al cielo. Por eso es que trono. El joven no se involucra porque el joven tiene el concepto que, bueno, cuando hablamos del tema de discipulado, es pasar leyendo la Biblia con el que estoy discipulando, y no solo se trata de eso, se trata de nosotros modelar la fe que practicamos, la fe que hemos creído, la palabra que conocemos, poder ser un modelo que vaya caminando delante, ¿verdad?, de alguien para que otro nos vaya siguiendo. El problema de nosotros es que yo creo que somos muy espíritu flauticos, se le dice a eso. O sea, es una forma coloquial de llamarlo, pero estamos muy con alas. O sea, ya nos van a salir las alas y ya nos va a salir acá y decimos discipulado. Esto es pura ayuno, oración, lectura de la palabra, pero no, discipulado. Hay algo que es parte Señor... de, pero no es la parte, sí, no es lo completo en realidad. Hay algo muy lindo, y es las mesas, el significado simbólico que tienen las mesas. ¿Qué haces en las mesas? Bueno, comes, sí, pero cuando comes, hablas. Exacto. Cuando comes, le decís a alguien, mira, me siento así, o sea, estoy así, mira, ayúdame a orar por esto y esto. Pero a lo que voy era eso, que a veces somos muy todo, lo hacemos demasiado celestial todo, cuando en realidad el evangelio es tan práctico, es tan cotidiano en el trato diario. Hay algo que me gusta cuando el Señor Jesús les dijo eso a sus discípulos, y es que el Señor los ordenó geográficamente. Primero les dijo que, ayúdame con ese, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra, pero te estaba dando un orden. Porque muchos nos vamos yo quisiera ser evangelista, y yo quisiera ir a África, discipular allá, y nos vamos, pero hasta todos los confines de la tierra. Pero cuando el Señor Jesús te dice, a veces tenemos dentro de nuestras casas personas que probablemente han escuchado del Señor, pero nunca ha habido una conversión. Exacto. Entonces, pero cuando el Señor dice aquí, primero en Judea, te dice lo primero. Entonces, ¿qué es Judea para nosotros? Judea es nuestra familia, o sea, acá. Exactamente. Y nuestra colonia o nuestro pasaje, nuestro pasaje, si viven en pasaje y todo eso, en nuestro pasaje, en nuestra colonia. Después vámonos para otro lado, pero primero lo primero. Pero a veces queremos hacerlo todo al revés. Ajá. Y con nuestra familia, ¿te acuerdas de aquel dicho que dice que no hay profeta? El umbral de la calle, oscuridad de su casa. De tu casa, dice así. O sea, es como que allá querés hacer todo, y allá que te va la gente muy espiritual, que no sé qué, pero ¿y en la casa? Entonces no, viene Jesús y te ubica y te dice hacer discípulos, pero el primer discípulo tiene que ser, si tienes hermanos, tu hermano. Si tu papá no es convertido, también, ¿verdad?, tu papá. Tampoco que te limite eso, o sea, porque
Ya solamente Dios sabe los tiempos y los tratos en que tu papá va a nacer de nuevo, donde tu hermana va a nacer de nuevo. Tampoco es que te limite eso, pero uno tiene que predicar el evangelio y discipular a una persona ahí, o sea, en tu casa primero, y después ándate a los confines de la tierra. Entonces, Rafa, podemos ver que para poder comenzar a discipular, muchos tienen la idea, vea, necesito primero meterme a un instituto bíblico para poder aprender y esto y lo otro. Y qué bueno, si se hace, pues qué bien, pero no necesariamente. Lo primero que nosotros necesitamos como jóvenes es que lo que conocemos de la palabra lo podamos vivir. Probablemente no conozco mucho, pero basta con lo que conozco que eso lo pueda llevar a la práctica en mi vida para poder ser el referente de otro más y que pueda ver mi caminar, que le vaya dejando pasos firmes en donde puedan ir ellos también trazando y caminando. Entonces, claro, es bueno la parte, pues, sí, hagamos discípulos, pero sí se requiere por lo menos que lo que conozca, si sea solo Proverbios 4:23, por poner un ejemplo, pero que eso que conozco de Proverbios 4:23 lo pueda vivir, que puedan ver en mí reflejado al Señor en mi diario caminar. Y claro, pues eso no quiere decir, jóvenes, que nos vamos a quedar solo con Proverbios 4:23, pero a medida vayamos conociendo, pero que lo que conocemos, lo podamos llevar a la práctica en nuestras vidas, que es ahí, Rafa, donde está nuestra mayor debilidad como creyentes. Y hablándolo de manera general en la iglesia, conocemos mucho, pero vivimos poco. Y la parte del amar al Señor, alguien que quiere discipular necesita amar al Señor. Y amar al Señor es obedecer. Obedecer lo poco o lo mucho que conozca. Aquel que conoce mucho, por eso bien dice el Señor en su palabra, que al que se le ha dado mucho, a sí mismo se le exige. Que el que conoce mucho, pues que pueda vivir lo mucho que conoce, y que aquel que conoce poco, que pueda vivir lo poco que conoce. Pero en palabras más fáciles, discipulado es que puedan ver en mí hecha vida la palabra que está escrita. Fíjate que vos mencionabas la palabra, creo yo que clave, porque mencionabas al principio que no es necesario tener tanto conocimiento, ¿verdad? Pero mencionabas la palabra clave que te va a mover a ser un buen discipulado, y creo que es el amor. Si vos amás, entonces vos vas a tratar de discipular a una persona, vas a tratar de aprender según el problema. Y fíjate que yo a veces creo que hay que quitarnos cuando mencionamos la palabra mentor, porque nos convertimos en mentores, ¿va? De personas. Hay que quitarnos esa idea de que el mentor ya lo sabe todo. Entonces, si vos te clavas, no, yo tengo que saber, por lo menos me tendría que haber ya leído toda la Biblia, si no antes no puedo discipular a nadie. Está bien, tenemos que leer la Biblia, y claro, todas las veces que querramos. Mi pastor, él ya leyó la Biblia, dice que como 40 veces, o sea, completa como 40 veces. Y está bien, nosotros tenemos que leer la Biblia y todo eso, pero más el amor hacia la otra persona. Lo que aprendí. Y por ejemplo, si de repente al que estás discipulando, mira Rafa o mira Rodrigo, fíjate que esto y esto me está pasando, ¿vos qué opinás? Y sinceramente a veces no tenemos que decir, o sea, y solo nos quedamos, o es un tema en el cual pues no hemos cursado, no hemos aprendido mucho, porque a lo mejor no han sido nuestras batallas. Exacto. Hay otros temas que, como han sido nuestras batallas, sabemos mucho de eso, pero hay otros que no. Entonces poder decirle, mira, la verdad es que no sé mucho de ese tema, pero voy a ir a averiguar y te digo, o si no, consultar con otra persona que sí sabe de ese tema y que le puede ayudar al que vos estás discipulando. Y bueno, yo creo que algo que también está cayendo los jóvenes, y quisiera recalcarlo, estamos cayendo en eso, me incluyo, en que vamos a hacer evangelismo desde las redes sociales y hasta ahí, o evangelismo desde que íbamos a discipular a las personas desde un concierto y hasta ahí, ¿verdad?
no. Por más que haya avanzado el tiempo, por más que estemos en culturas distintas, nada va a reemplazar el trato así, personal. Nada lo va a reemplazar. Así que si nosotros queremos evangelizar a las personas, sí, hay muchas estrategias de redes sociales, cultos en línea, películas, si es posible, series. Por ejemplo, yo estoy siempre, desde los 14 años, estoy haciendo una serie, ¿va? Está bien, y ha llegado a muchas familias del país, en Estados Unidos y en todos lados, está bien, pero mi trabajo, a pesar de que esté en una serie, no termina ahí. O a pesar de que esté trabajando yo en una corporación de medios donde se puede tomar como un ministerio, ¿verdad? Y yo escribo música, o yo estoy escribiendo guiones, o yo estoy actuando para que la gente conozca el evangelio. Sí, pero no. Porque si voy a ser discípulos, no voy a ser discípulos desde la tele, ¿va? O desde las redes sociales, sino que voy a ser discípulos ahí. Contrato personal, y como te lo decía al principio, quizás 1 o 2 personas al año, pero discipularlas bien. Y mira, con eso lo que tú decías de la parte del que necesitamos aprender. Pero Rafa, las primeras grandes lecciones que nos van a servir a nosotros para poder hablarles del evangelio a otros y poderles ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es a través de nuestras propias experiencias. ¿Qué experiencia se ha dejado el evangelio en nosotros? Fíjate, algo de lo que estábamos comentando por ahí, que muchas veces sucede, es que todos tendemos a que nos avergonzamos de nuestro pasado, nos avergonzamos de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestras derrotas, de las veces que hemos estado en el polvo, así como dice el Salmo, pero que de ahí el Señor nos ha levantado. Normalmente esas son cosas que nosotros las queremos olvidar y dejar atrás, cuando no nos damos cuenta que esas son las mejores lecciones que el Señor nos quiere dar para poder rescatar a otros, cuando no nos hemos dado cuenta que esos son los recursos que el Señor ha utilizado para que podamos tener misericordia de los demás que puedan estar atravesando situaciones similares, quizás un poco con componentes diferentes, pero en las cuales nosotros hemos conocido. Entonces, jóvenes, nunca nos avergoncemos de nuestro pasado, de nuestras debilidades e incluso, ¿por qué no decirlo?, de nuestros fracasos que hemos tenido, pero de las cuales sin duda alguna el Señor nos ha levantado, nos ha rescatado con su brazo fuerte, así como dice en su palabra. Quizás todavía estamos, incluso todavía en otras, Rafa, en las cuales todavía seguimos peleando y que no hemos logrado salir, pero aún de esas, jóvenes, el Señor nos está dando grandes lecciones con las cuales podemos tener misericordia con otros, para también podérselos enseñar, para podérselos mostrar la manera de cómo el Señor a nosotros nos ha ayudado. Y Rafa, cuando nosotros conocemos el perdón del Señor, creo que es la herramienta más fuerte que alimenta el amor. El amor, claro, por el Señor, pero cuando yo amo al Señor, amo también a mi prójimo, amo a mis hermanos, amo a mis amigos, amo a aquellos los cuales sé que tienen necesidad de poder conocer al Señor, que esa misericordia que yo he recibido, que ellos también la puedan conocer y la puedan recibir, como dice en la palabra, que la tanta misericordia de la que hemos recibido, de esa misma tenemos que dar. Es imposible, Rafa, no tener misericordia con otros cuando no hemos conocido realmente la misericordia de Dios. Aquel que no tiene misericordia con otros jóvenes es porque muy probablemente no hemos conocido la misericordia de Dios. El disfrutar y el gustar, como lo dice en el libro de Hebreos, que aquel que ha gustado del evangelio, hablando de ese perdón, de ese amor y esa misericordia, es imposible que volvamos atrás, lo dice en ese contexto, pero también es imposible que no la podemos trasladar a otros, que ese amor y esa misericordia que hemos gustado, saboreamos y disfrutamos en nosotros, es imposible que no la hablemos, que no la enseñemos a otros para poder hacer discípulos. Rafa, de verdad que ha sido un tema en el cual pues hemos aprendido mucho, y principalmente saber
de que nosotros como jóvenes estamos jugando un papel muy importante dentro de la iglesia, dentro de la historia de la iglesia, que necesitamos podernos levantar como hombres fuertes y valientes para poder anunciar las buenas nuevas de salvación, pero no solamente anunciarlas, jóvenes, sino que también lo que hemos vivido, como lo dijeron los apóstoles, de lo que vimos, de lo que escuchamos, de eso testificamos. Que de lo que nosotros hemos visto, jóvenes, y de lo que hemos vivido, que de eso mismo podamos testificar a otros. Y no podemos decir, Rafa, que los que hemos conocido del Señor no hemos visto nada, porque hemos visto mucho y hemos vivido mucho. Y si no hemos vivido mucho o no tenemos que contar del Evangelio, es porque probablemente el Evangelio no ha llegado todavía a nosotros. Así es que, Rafa, de verdad, un gustazo de haberte tenido con nosotros. Te esperamos en una próxima ocasión, no muy lejana, jóvenes, un poco cercana. Ya aquí ya lo vamos a dejar un poco amarrado para que nos pueda acompañar más seguido. Así que, Rafa, de verdad, hemos disfrutado poder estar este día platicando acerca de este tema y pues otros temas más que tenemos por ahí pendientes. No, gracias, Rodri, gracias a vos. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Ha sido muy bonito tomarme este cafecito acá con vos. Ey, no, igual. Lo dejaste cabal el café. Y, bueno, creo que conocen a Josh. Y tu patio está bien rico, de verdad. Por eso es que tengo esa chaqueta ya del frío. No tengo calor, ¿no? Pensé que iba a hacer calor, pero no, aquí está haciendo frío. Entonces, gracias de verdad por la invitación. Y bueno, un abrazo para todos y que Dios me los bendiga a seguir siempre haciendo esta labor de evangelización y discipulado que a todos nos toca, ¿verdad? No solamente le toca a nuestro pastor o a la hermana que tiene más experiencia y tiene más años en la obra de Dios, sino que también nos toca a nosotros. Tenemos que tomar esa estafeta que creo que a veces no la queremos tomar y solo se la queremos dejar a los grandes. Amén. Así que, bueno, gracias por todo, Rodri. No, gracias a ti, Rafa. Jóvenes, tenemos un reto por delante, y es que nos levantemos como hombres fuertes y valientes para poder pelear la buena batalla de la fe. No como muchas veces tenemos la idea en nuestras mentes, sino de poder compartir, simple y sencillamente, de poder compartir eso que hemos aprendido nosotros del Evangelio, eso que hemos vivido y hemos experimentado en cada uno de nosotros. Así es que seguimos más de Anclaje 619. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué te parece el tema? De verdad que yo te dije al inicio de que para mí el evangelizar era entregar un tratado y decirle a la persona, el Señor la ama. Pero al final me di cuenta, yo creo que como tú decías al principio, que hay diferentes maneras de que tú te puedes acercar. Entonces hoy aprendí, ya tengo muchas maneras como poder llevar el evangelio a muchas personas. Así es, el tema de hoy es muy interesante y muy bonito y los invitamos a que lo pongamos en práctica, que podamos compartir el evangelio con nuestros amigos, porque a eso nos llama el Señor, a compartir el evangelio con todos y los animamos a que puedan sintonizarnos todos los viernes a las 7 de la noche en nuestro programa Anclaje 619. Y tal vez, Fer, nos puedes invitar a los discipulados de jóvenes. Los discipulados se están llevando a cabo los días miércoles a las 8 de la noche. Pueden dejarnos sus datos para compartirles el link y nosotros los incorporamos. Dios tiene algo preparado para ustedes. Como jóvenes hemos estado aprendiendo muchísimo a través de este discipulado y hemos crecido en el Evangelio y en fe. Muchas gracias por sintonizar Anclaje 119 y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga.